Buenos días, compañero y tutor. Mi nombre es Miguel Fernando Beltrán y el día de hoy hablaremos sobre conceptos básicos para física electrónica. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentar relaciones entre los conductores eléctricos y su resistencia. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de la potencia del eléctrico o del metal. Tal como lo expresa su enunciado, el descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La fórmula de la ley de Ohm es V igual a RI. Este trata de la relación entre la tensión y la corriente. Es un conductor ideal indicado que la diferencia de potencial a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente a través de él, siendo la constante de proporcionalidad lo que llamamos resistencia. La ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de la caída de voltaje en un circuito cerrado o malla es igual a cero. Para poder comprender esta ley a la perfección debemos conocer algunos conceptos indispensables como son circuito abierto. Es cuando la corriente pasa por alguna razón, no puede llegar a su polo negativo o a su fase, ya sea por un componente dañado, un interruptor abierto, un cable mal estado, etc. Circuito cerrado. Es una serie de un solo o varios componentes unidos entre sí que hacen circular la corriente desde el polo positivo al polo negativo de una fuente de alimentación. En el caso de la corriente alterna, circula desde la fase al neutro. Malla. Es un circuito cerrado que tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. El nodo es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico. En cuanto a los nodos, no se pueden estar a simple vista o distribuidos a lo largo de un mismo cable, pero a fin de cuentas todos están unidos al mismo cable. Caída de voltaje. La caída de voltaje sucede cuando este pasa a través de un componente y a su salida obtiene un valor menor que al inicial. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como la primera ley o ley de nodos de Kirchhoff, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Como equivalente a la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras sencillas significa que la cantidad de corriente que entra en un nodo tiene que ser la misma que sale. ¿Qué es un nodo? Es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico. En cuanto a los nodos, puede estar a simple vista o distribuido a lo largo de un mismo cable, pero a fin de cuentas todos están unidos al mismo cable. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan a través de las materias conductoras de un circuito cerrado. La relación de resistencia eléctrica con la temperatura. Este es por la variación de la resistencia de un metal con la temperatura, que un circuito o sistema que contengan estos elementos debe funcionar entre ambas donde la temperatura sea normal y constante. Si no fuera así, la temperatura en el lugar donde está el elemento o varias temperaturas se puede obtener el nuevo valor de la resistencia. Este nuevo valor de la resistencia en una nueva temperatura, conociendo el valor de la resistencia a una temperatura dada, se obtiene utilizando la siguiente fórmula. RTF igual a RTOX 1A, donde RTF, resistencia final a temperatura TF en ohmios. RTO, resistencia inicial a la temperatura en ohmios. Coeficiente de temperatura, temperatura final en grados centígrados y temperatura inicial en grados centígrados. Pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo. En general, la corriente eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Por lo tanto, es necesario que las cargas estén en movimiento para que exista una corriente eléctrica. Si las cargas están en reposo, no habrá movimiento y por lo tanto no habrá corriente eléctrica. Sin embargo, hay un fenómeno llamado carga estática, que puede aparecer como si hubiera una corriente eléctrica sin movimiento de carga. La carga estática se produce cuando acumulan carga eléctrica en un objeto sin flujo de corriente eléctrica. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se frota un objeto aislante con otro, como cuando se frota un peine en el cabello y se genera electricidad estática. En resumen, la corriente eléctrica requiere que las cargas estén en movimiento, por lo que no pueden existir corrientes eléctricas con carga en reposo. Sin embargo, pueden existir fenómenos de carga estática
los que los cargan no se mueven, pero todavía hay una acumulación de cargas eléctricas. Muchas gracias.